Vamos a dar comienzo a la última Gracias. ponencia del seminario que se titula Las manifestaciones de patrimonio intangible en el folclore de títeres y marionetas. Esta ponencia la va a realizar Antonio Muñoz Carrión, que ha sido profesor titular de Sociología de la Comunicación y de la Cultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad investiga de forma independiente temas como la permanencia y la transformación del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, la memoria y la amnesia colectiva en torno a prácticas y discursos culturales, fiestas populares, conocimientos, creencias, mitos, etc. Ha comisariado exposiciones sobre antropología visual e impartido seminarios en diferentes universidades desde la perspectiva de la antropología de los sentidos. Así que, Antonio, pues, cuando quieras, es todo tuyo. Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias al IPCE por este maravilloso seminario y esta consideración tan grande a esta parte del patrimonio cultural español. Y también a Raquel, que es colega de la facultad y con la cual pues me relaciono también en este plano, con este tipo de patrimonio. Bueno, yo voy a hablar de patrimonio cultural. El patrimonio cultural es el concepto antiguo, digamos, que ha ido evolucionando y que se refería pues, a todos los bienes fundamentalmente materiales y al trabajo que había que realizar sobre ellos para la conservación, la difusión, etcétera. Lo que pasa es que el concepto propio de patrimonio cultural ha cambiado en el último siglo mucho, ¿no? La ley la primera ley que hubo de patrimonio histórico, que la norma general, que fue del 85, sobre patrimonio histórico español. Y había ahí una mención a conocimientos y actividades en el título 6. Bueno, poco a poco han surgido otros conceptos adheridos de manera inevitable a esa parte material exclusivamente, que han sido el concepto intangible o inmaterial, que es lo mismo, ¿no? Y que surgen sobre todo a partir del 2006, bueno, el 2006 es cuando firmamos nosotros la convención, un poquito antes, con la convención de la UNESCO, ¿no? Eh, el, el concepto patrimonio cultural material tiene sus propias técnicas, como hemos visto en este seminario, pero esta ambición, esta extensión del concepto a la parte inmaterial del patrimonio complica muchísimo bueno, la conservación, el mantenimiento, la difusión y la propia vida real de los distintos bienes culturales. Esto ha coincidido con una etapa, en la época a mitad del siglo XX. Desde luego, este tipo de cuestiones no eran el centro de los expertos en patrimonio cultural. Eran las catedrales, las pinturas del Prado, etcétera. Pero efectivamente, en el caso del patrimonio cultural popular, incluso hubo una especie de olvido, por llamarlo de alguna manera, una especie en el momento en que la sociedad española, en los años 60 aproximadamente, y luego 70, se empezó a modernizar y empezó a concentrarse hubo migraciones, hubo pautas de vida diferentes, concentración en las urbes y luego las nuevas tecnologías
y procesos de globalización que han ido creciendo a partir de ese momento, pues hasta ese momento se consideraba residual y hubo un primer momento en el cual pues no se le dio importancia a que este patrimonio material, pues no podemos acceder a él realmente si no tenemos todo el repertorio de usos prácticos, pragmáticos, sensibilidades asociadas, creencias, lenguajes muy específicos. Ya en una sociedad que se estaba globalizando, parece que esto quedaba en una España, digamos, como en el caso del folclore, al cual me voy a referir, bueno, pues en una etapa, digamos, más, entre comillas, primitiva, de lo que estaba sucediendo a la sociedad española en ese momento, primero con la llegada de la televisión, pero luego con todas las demás tecnologías que homogenizaban a la sociedad e imponían modelos de vida que venían normalmente del exterior, muchos de Estados Unidos o del norte de Europa, y digamos que la sociedad pues paró un poco este proceso que se ha recuperado, que se ha tomado conciencia de que es fundamental esta recogida, y esto lo vemos en los trabajos que se están haciendo en la actualidad, porque se ha repetido en muchas ocasiones en estas conferencias, la importancia de descubrir, de documentar, de descubrir los significados que tienen los usos, para qué se representaba esto, qué vínculo había con la cultura local, con estas manifestaciones. Y bueno, pues eso es muy complicado porque exige muchas veces ir a archivos. Y desde luego a los antropólogos nos parece fundamental ir a los propios portadores de las tradiciones para que ellos hablen de esos usos, de esos momentos, de esa cosmovisión en la cual tienen sentido la cantidad de piezas que en la conferencia anterior se ha dicho que se conservan en el Museo del Traje. Me ha dejado impresionado, no sabía que había tantísimo material. Entonces, el trabajo es ímprobo de poner en marcha todo eso, dotarlo de vida y de que pueda hasta ser usado, que es, digamos, para mí el máximo nivel de lo que podríamos considerar patrimonio inmaterial. Es decir, que pueda ser vivido tal y como fue diseñado por sus creadores, o en el caso de la cultura popular, pues por los portadores de las tradiciones que han sido capaces de mantenerlas contra viento y tarea hasta un momento, no todos, porque estamos viendo en una época en la cual la palabra recuperación está de moda en todos los sitios. Hemos recuperado esta fiesta, hemos recuperado estos toques de campanas, hemos recuperado, es decir, hay un interés por que el mundo no sea solo tecnológico y no sea solo que vas a Wikipedia, a Internet, y informativo, y ahora con la inteligencia artificial no digamos, sino a tener una vivencia directa y reproducir cómo vivían, cómo usaban y cómo se dotaban de relaciones sociales, cómo construían segundos mundos, muchas veces jocosos, otras veces cómo reproducían misterios religiosos, a partir de todas esas piezas que quedan, que son muchísimas, pero que va a ser muy difícil o imposible, porque en muchas ocasiones las personas han fallecido, no las tenemos entre nosotros y no podemos entrevistarlas. Lo que tenemos es documentación escrita. Y es poco probable, como se decía en la conferencia anterior, que todo esto es para ser expuesto y que contacte la sociedad de nuevo con ello, pues es poco probable que en una sociedad en donde los niños
están todo el día jugando con los juegos estos que tienen en las tabletas y tal, pues puedan mm, conectar de nuevo con estos objetos que están diseñados para una sociedad sin imágenes. Es decir, que eran imágenes vivas, eran imágenes que producían emociones, que producían vértigo, miedo, a veces terror. Y ahora mismo, pues todo eso, el mundo tecnológico, digamos, que lo ha invadido y es muy difícil. Por lo tanto, felicito a todos los conferenciantes que estáis en ese trabajo de poner en marcha este acervo cultural que si no se hiciera el autorreconocimiento de las distintas zonas o la admiración de la creatividad desarrollada por las generaciones anteriores que han contribuido precisamente a producir elementos culturales básicos para su supervivencia, pues que no puede hacerse, vamos. Y hay una escasez de estudios en la antropología sobre todo esto. O sea, yo cada vez que viajo y veo en zonas de folclore almacenes que son al final son corrales de ganado antiguos en donde han metido tal cantidad de máscaras de carnaval, sobre todo en León, en Galicia, tal cantidad que los pobres no saben qué hacer con ellas y dice, uy, esta era la de fulanito que ya falleció. Y yo digo, madre mía, si los etnógrafos y los antropólogos se preocuparan más de rescatar en este momento que todavía queda gente con 90 años que es capaz de explicar en qué sentido, cuándo se sacaba, qué pasaba, para qué valía socialmente en cuanto a las tensiones, en cuanto a los afectos, a la relación social, que ahora la tenemos con WhatsApp, la tenemos con todo tipo de tecnologías, pero todo esto proviene de una sociedad sin imágenes y de una sociedad sin vínculos que no fueran vínculos dedicados y diseñados y con soportes que eran todos estos soportes. O sea, para mí es básico es esa dimensión material que os digo. Quiero definir brevemente el concepto de la Convención de París del 2003 de la UNESCO. 2006 fue cuando nosotros la firmamos, de lo que se considera patrimonio cultural inmaterial, para que veamos cómo todo lo que habéis estado hablando ayer y hoy se enmarca absolutamente dentro de esta definición. O sea que el tema de este seminario está en el centro del patrimonio, además de una manera muy sofisticada, como luego os voy a demostrar citando algunas manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial popular que en este momento están en auge y están reconocidas, etcétera, y que no tienen para nada la sofisticación que este mundo de títeres, marionetas, etcétera, tiene, ¿no? Se considera patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales que le son inherentes. Es decir, que el patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación se mantiene por la cultura oral, no por una cultura escrita, una cultura oral que exige actualizar esos usos y que sea recreado constantemente para que en los ciclos de vida, pues desde la infancia, adolescencia, etcétera, puedan las personas ir socializándose y entendiendo, identificándose con esos personajes, con esas actividades, identificándose y creando una sensibilidad a esos
no digo lenguajes, sino ya metalenguajes, en donde intervienen sensaciones, en donde intervienen impactos sensoriales profundos, que no pueden ser leídos, que se tienen o no se tienen. Y para ese aprendizaje en vida que paró, ya os digo yo, en los años 60 o 70, cuando la gente abandonó las localidades, España se fue vaciando y se fue concentrando en el mundo urbano y con las nuevas tecnologías, etcétera, ahí fue una batalla tremenda, lo cual no quiere decir que ahora no no haya un interés social absoluto en recuperar toda esa cultura viva, como estamos viendo en todas las zonas de España que presumen de tener patrimonio cultural inmaterial, es decir, vivo, sentido, representado, actualizado y con un efecto casi catárquico sobre aquellos que lo celebran. Yo, fíjate, yo trabajé con María Pía Timón, que era la que llevaba todo esto en el IPCE, el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Trabajé con ella en su redacción y os menciono unas cuantas categorías para que veáis cómo se extiende la categoría Patrimonio Cultural Inmaterial a las cosas más diversas y que no tienen nada que ver con este seminario, pero hay tres categorías, nada menos que tres, que ya es raro, que sí que se enmarcan absolutamente en lo que se considera patrimonio cultural inmaterial. No tiene nada que ver lo que hemos tratado con los conocimientos sobre actividades, procesos técnicos y productivos, etcétera, por ejemplo, en el campo, de formas de plantar, de formas de... No tiene nada que ver. Esa es una tiene que ver parcialmente con las creencias y los rituales festivos relacionados con la flora, la fauna, la meteorología. Tiene algo que ver, pero poco con los rituales de vida, como los ritos de cortejo, noviazgo, matrimonio, boda, todo esto que son diferentes en las zonas de montaña, en las zonas de llanura, en las zonas marítimas, en embarazo, parto, nacimiento, todo el ciclo de vida, de función y formas de duelo. O sea, no tiene nada que ver. Tampoco tiene nada que ver con las formas de alimentación, que las formas de conservación, condimentación, elaboración de alimentos, tabúes de nutrición, etcétera, ¿no? Y formas de comensalismo también, de cómo se comen esos alimentos. Todo eso es patrimonio cultural inmaterial y no tiene nada que ver tampoco con lo que hemos tratado. Tampoco con formas de sociabilidad colectiva como las normas de conducta, las formas de hospitalidad básicas que teníamos y que están en el sustrato por debajo de nuestra cultura, si comparamos con otras culturas diferentes, y que perviven ahí con formas de organización social regidas por el derecho consuetudinario, instituciones tradicionales como formas colectivas de repartos de bienes comunales, de tribunales de las aguas, que han sido premiados en Murcia, en Valencia, cofradías laborales, normas de riego, el concello abierto, el reparto de suertes, las hacenderas como formas colectivas de trabajo, tampoco tiene nada que ver, ni tampoco tiene nada que ver con los sistemas de parentesco y familia, es decir, las estructuras de las reglas familiares, las normas de residencia, cuando uno se casa, si se van a casa de los padres de él o de ella, quién hereda, procedimientos tradicionales de herencia como el hereu, la pubilla, o sea, no tiene nada que ver. Pero hay tres categorías que sí tiene que ver. Y esto yo creo que es interesante para conocer en el mapa de lo que se considera patrimonio inmaterial, en dónde estamos los interesados en este tema que estamos tratando. Son el C, el D y el E del Plan Nacional, que lo tenéis en Internet dentro de todos los planes nacionales que los tienen publicados en la página del IPCE y en la página 15. Y es patrimonio, dice la tradición oral, o sea, las tradiciones y expresiones orales, si hay algo, incluidos los dialectos, las lenguas, toponimias, etcétera, o códigos que sirvan para que la comunidad colectiva pues se pueda comunicar con otras formas diferentes de las formas más diferentes, toques de campanas, silbos,
como el lenguaje este en Canarias, de silbidos. Luego la literatura popular, literatura de cordel, romances, cuentos, leyendas, relatos míticos, canciones, refranes. Todo esto ya tiene mucho que ver porque gran parte de este patrimonio ya se superpone en proverbios, dichos, jaculatorias no, ni oraciones en general. Bueno, excepto los autos sacramentales, etcétera, que luego me referiré a ellos. Formas de humor, metáforas, formas conversacionales, es decir, la historia oral en general y esas peculiaridades lingüísticas. Ahí tenemos mucho que ver. También tenemos en el apartado D con las representaciones y escenificaciones y juegos, absolutamente. Ya la UNESCO habla de representaciones teatrales y parateatrales, que lo replicamos cuando redactamos el Plan Nacional, ¿no? Cuando se trata de espectáculos que distinguen a actores y espectadores, como es este el caso. O sea, coreografías, danzas, en el caso del folclore hay danzas de paloteos, ciertos bailes, relatos, autos sacramentales, etcétera. Y los juegos y deportes tradicionales. Las formas tradicionales de recreo y los juegos infantiles tienen que ver lo lúdico. Y también tienen que ver con el apartado E, que son manifestaciones musicales y sonoras. Es decir, que si yo hiciera un proyecto para pedir una subvención, que por cierto, todos los años en el Plan Nacional salen unos concursos y que podéis enteraros de las fechas y solicitar, porque ya habéis dicho en distintas ocasiones pues que no hay muchos presupuestos para investigación y si no se puede conseguir una beca Leonardo como Raquel ha conseguido, pues desde luego hay otras subvenciones que son específicas y tal, que quizá pueden ayudar, ¿no? Manifestaciones musicales y sonoras, es decir, composiciones musicales y ejecución musical, con el pandero cuadrado, o con que es de zonas que nadie conoce, ¿no? Cantes individuales o a dúo o de agrupaciones. Y otros sentidos producidos por sonidos como la percusión y sonidos asociados, mascletás, el propio sonido de una mascletá con su ritmo interno y su éxtasis, las tamborradas, los mapas de sonidos, etc. Es decir, que tenemos que esta actividad cumple con tres ámbitos de todo el mapa que incluye a todas esas formas donde están las comidas, las leyes orales, etcétera, ¿no? Y yo creo que el mundo en el que estamos exige un microespacio, un microespacio que tiene que ser documentado y de representación de las propias títeres, marionetas, todo un concepto escenográfico muy fino, formas de iluminación, luego todo lo que estudia la antropología del espacio, las distancias, los temas de prosémica, que tienen que ser a qué distancia se produce la relación entre el creador y una marioneta o un títere. O sea, a qué distancia tienen que estar los públicos. A 3 metros, a 30, pueden estar a 50 metros. ¿Qué efectos? Todo eso son conocimientos intangibles todos, que no se pueden más que conocer o no conocer a partir de cómo fueron diseñados y vividos en generaciones anteriores. Luego, todos estos rasgos señalan el género en el que estamos. Y el género de títeres y marionetas es un género específico que cuando uno entra en él, pues tiene ya una connotación de que estamos en un segundo mundo lúdico, en un segundo con muchísimas posibilidades a partir de lo oral de hacer referencia a cuestiones vitales básicas, algunas críticas y jocosas, otras amorosas,
otras, es decir, que este mundo, aparte de lo que es el muñeco en sí, y bueno, pues lo que hemos podido guardar, la parte matérica, y conservar y restaurar, etcétera, tiene muchísimas reglas que deberíamos de conocer, muchísimas formas de expresión facial y postural que tienen los muñecos en función de la movilidad y que esto lo estudia la kinésica, que es la que estudia la comunicación no verbal, y los conocimientos prácticos de su uso, ¿no? Es decir, al final es un espectáculo en donde hay como una confrontación entre los títeres o marionetas que tiene una dimensión motriz, que es una dimensión kinésica, una dimensión de comunicación no verbal, es decir, comunicación gestual básica que produce risa, produce tristeza, te conmueve, etcétera, y tiene también una otra comunicativa verbal. También hay una serie de temas que eran, pues si hablamos de Balder pues eran significativos en una época para una comunidad receptora, pero efectivamente no lo serían en este momento, porque la sociedad ha cambiado muchísimo. Muchas gracias que se hicieran de picaresca, etcétera, en otra época, bueno, pueden que incluso hasta ahora resultasen criticadas por ser estar fuera de los códigos, por ser machistas o ser cualquier cosa, que en este momento pues han cambiado los valores y efectivamente ahí tenemos un problema. Y el problema es que activar los soportes, nos tenemos que preguntar en qué medida, si queremos mantenerlos vivos, tenemos también que revitalizar la parte intangible de qué dicen, de qué temas tratan, de cómo se ríen de las cosas, de con qué lenguajes, para estar adaptados a una sociedad que estamos en el siglo XXI ya, el año 25, o sea, en el primer cuarto. Es decir, que hay los materiales que habéis tratado pues tienen un siglo, es decir, es imposible que solamente pues la Iglesia Católica puede permitirse el lujo de hacer un Corpus Christi o tal, y que sea lo mismo, pues porque las creencias son universales, están estabilizadas por los concilios que las han decantado y están, entonces no tienen la movilidad. Pero en el caso, por ejemplo, de los carnavales y los entroidos, los antruejos que hay, pues efectivamente, pues yo he visto cómo criticaban pues al presidente de los Estados Unidos en la actualidad, criticaban al presidente de la comunidad autónoma, a los médicos del pueblo porque no atendían bien, es decir, que bajo las máscaras de siempre y todos los mecanismos de risa, de esperpento y de parodia de estas cuestiones, pues nos encontramos con que la parte inmaterial tenemos que ser muy prudentes y discutir mucho sobre todo de aquellos que los consigamos poner en marcha, ¿no? He hablado de que algunos se prestaban y había gente, pues obviamente tendremos que tener esa sensibilidad a los valores de la actualidad. Y luego, en el caso de la ventriloquía, es ya especialmente complejo, porque eso yo no conozco en el patrimonio que yo he trabajado, que es el del folclore de toda mi vida, nada que se parezca a un desdoblamiento tan salvaje, tan brutal, del propio artista, creador, que como en una especie de esquizofrenia que se desdobla entre uno que habla y el muñeco que le contesta. Es decir, es que me parece un prodigio que no creo que eso pueda reproducirlo cualquiera por todo tipo de cuestiones, pero también por una capacidad psicológica de superdotado absolutamente de que la misma persona pueda ser dos y reírse el uno del otro y que no se note y que hablen. Es decir, que a mí me parece que las pasiones, los miedos, las mentiras
en dos posiciones diferenciadas, llevadas a cabo en estos casos de la ventriloquía, por la misma persona, me parece como mágico y casi imposible. Hay una serie de agentes que tienen que estar presentes para la preparación, que son los ejecutores y los actores, ¿no? Y el mantenimiento de este patrimonio. Eso hay que explorar a estas personas y luego los conocimientos y las técnicas de los que tienen mecanismos, obviamente. Es decir, que la actualización de todo eso exige una vuelta atrás. Y luego hay, en tercer lugar, un conocimiento de lo que ha pasado significativo, porque ya tenemos que pasar al plano de los destinatarios. Este tipo de patrimonio es interactivo y no podrían los que manejan un títere pues hacerlo sin destinatarios. O sea, eso no sería patrimonio inmaterial, eso sería, bueno, una recreación que se hace, pero como patrimonio inmaterial tiene que ser vivo e impactar en una serie de personas con resonancias especiales, en donde no solo se tiene que entender la parte lingüística, la parte oral, que es el significado de lo que se está diciendo, sino también los sentidos que se derivan de toda esa parte kinésica, es decir, de comunicación no verbal, de gestos, de ponerse así, de pronto hacer rechazos, y todo eso se tiene que entender también perfectamente en la época correspondiente, y los temas de las distancias y de la prosémica, el lenguaje del espacio. Es decir, Perdón, Antonio, debes de ir concluyendo sí, porque bueno, estamos al final del... pues con esto voy a concluir ya simplemente con una serie de... ¿Cuántos minutos me dejas? Un par de minutillos. Vale, vale, muy bien. Yo sugiero, no quería traer ningún vídeo, obviamente, porque sería imposible, que yo he dividido en cuatro categorías lo que yo me he encontrado en el folclore, que son, pues, cuando alguien mueve algo simplemente con su propia fuerza, sin ningún mecanismo, como por ejemplo las vaquillas que hay estas que se ponen y que se mueven los las procesiones que van corriendo, el Cristo del Sauco, por ejemplo, o que se mueven por un sujeto que va dentro y que la gente va corriendo delante. Ahí hay un nivel de interacción muy elemental. La segunda, que se habló ayer, hablaba Cornejo, Francisco Cornejo, que en donde ya hay más instrumentos. Por ejemplo, él habló de los esclavamientos. Yo sugeriría que de Cristo. Yo sugeriría que os metierais en YouTube y buscaseis, por ejemplo, distintos. A mí el que más me gusta, la verdad, es el de Bercianos de Aliste. Es absolutamente fabuloso todo lo que ahí sucede. Y hay el desclavamiento de Bercianos de Aliste, pero también hay en otros lugares como Vivero, etcétera. También hay manteos de Judas, en donde intervienen más instrumentos, ¿no? Esos ya son algo más complicados. En tercer lugar, y voy a acabar con el cuarto, que es para mí el máximo, que ese sí que tiene un nivel brutal dentro de lo que es el folclore tradicional. El tercero son los que utilizan mecanismos algo complicados, pero como por ejemplo la bajada del Ángel en el Peñafiel, que se pone una torreta en Peñafiel y en Arana del Duero y en Tudela, en Navarra. Meteros en internet, ya que no tenemos tiempo aquí, y hay YouTube de 10 minutos, buscar alguno que esté hecho por alguien que lo haga bien con el teléfono, y vais a ver cómo corren los ángeles y van a la Virgen cuando se ha muerto su hijo, y unos niños colgados con unas poleas que a mano les dan en todos estos sitios, lo descienden, llegan encima de la Virgen, descienden a los niños, al angelito que va con sus alitas, le quita de luto el paño a la Virgen, y de pronto todo esto a la mitad de una procesión. Y a mí me parece esto ya complicado. Y luego, para mí, lo que es el top absolutamente, que, bueno, a mí es que me emociona sobre todo una parte, no todo el acto, es el misterio de Elche. El misterio de Elche
ha sido, y con esto acabo, es patrimonio, fue nuestro primer patrimonio mundial de la humanidad. Tiene absolutamente que ver al 100% con todo lo que hemos hablado aquí. Y es patrimonio mundial y el primero que tuvimos. Los mecanismos que tiene cuando uno ve aquello, lo podéis ver, mirar, buscar la parte, porque es muy largo, es un auto sacramental del siglo XII, que luego en el 1563 obtuvo una bula porque Trento prohibió hacer representaciones teatrales dentro de las iglesias y las sacaron. Bueno, pues entonces tuvo una bula y se sigue haciendo. Y entonces la parte que me gustaría que cuando tengáis un rato y queráis divertiros y ver cómo la cultura popular ha trabajado todo esto, es el Araceli, la Vespra. Yo vi la versión de 2011, si ponéis Araceli Vespra 2011 Elche, os va a salir un vídeo de unos 15 minutos en donde se ve cómo bajan los niños, o sea, y además cantando, es absolutamente emocionante. Y ya os digo que es una obra que en el 2001 fue ya una obra maestra y luego fue patrimonio mundial un poco después, cuando a partir de que salieron, ya firmamos nosotros el convenio con la UNESCO. Por esto, y para cerrar, simplemente quiero animaros a todos a seguir adelante. Estáis dentro de una parte del patrimonio fabulosa, entre la parte sagrada de los autos sacramentales y tal, y la profana del ciclo de invierno, los rituales de máscaras que ya os digo que son más elementales que los trabajos que vosotros hacéis, porque tienen mecanismos muy delicados, etcétera, pero que la estructura es la misma, es reírse, es compartir, es reírse del mundo, es hacer un segundo mundo, que lo vives brutalmente en primera fila, casi tan táctil, y que yo creo que España es riquísima y que el trabajo que estáis haciendo a mí me admira y os consolida, y desde luego lo de pedir subvenciones y todo esto yo creo que tiene que ir hacia adelante. Y con esto os doy las gracias a todos por haberme escuchado, y bueno, a Raquel y al instituto por dejar a un antropólogo que se meta en este sarao. Muchísimas gracias.